Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy estamos cumpliendo con algo que prometimos. ¿De qué les hablo? Bueno, en un programa anterior se dio un diálogo que provocó este programa. En los tiempos que vivimos, esto se le dice, creo que es secuela. Precuela es que se hacen películas de antes de lo que pasó en la película, y secuela posterior. Así que esto es una especie de secuela o derivación, le dicen en la serie de televisión, spin-off, creo que le dicen en inglés, como que se deriva de ahí. Exactamente eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde. ¿De qué les hablo? Vamos a recordar. En la clínica, es decir, en la expresión clínica, es más severa en los varones, incluso en las familias a fútbol así. Los varones están más afectados que las hembras, que cuando usted mira los cuadros de la familia también se ve meninas, esa hipoplasia del tercio medio de la cara, que realmente en la actualidad se le llama retracción del tercio medio de la cara, el pronatismo relativo, el labio inferior prominente y además colgante, la nariz, esa jorobada, que es más severa precisamente en Carlos II, pero que se observa, no sé, en Felipe IV era... No, en el cuadro de las meninas de Velázquez se observa incluso en la figura principal. Después hay retratos de la misma, creo que es María de Aud, no estoy seguro el nombre del personaje central del cuadro, y retratos de ella cuando y la misma cara de Carlos II. Sí, la infanta Margarita, La infanta Margarita, pero disculpe, porque eso es un cuadro que nosotros los genetistas usamos mucho, porque precisamente cada una de esas personas del cuadro de las meninas tienen alguna enfermedad. Efectivamente, y todos cumplieron con la promesa. Los presento a continuación, nuestros invitados, el doctor Raúl Lombana, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes siempre. Por aventurarse en esta secuela. Y la doctora Estela Morales, del Centro Nacional de Genética Médica. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Fíjense que de aquel programa ya salió otro, y quién sabe si salen más. ¿Qué les quiero proponer a ambos? Vamos primero a ver algunos videos. Recuerden que nuestro programa tiene 15 minutos de menos y no podemos poner videos muy extensos. Entonces, hemos seleccionado algunos que nos hablen del tema de la tarde. El famoso cuadro Las Meninas de Velázquez, que es el que dio origen a todo esto. Vamos a ver estos videos primero y después regresamos al estudio y nuestros invitados cumplen con la regla de oro de nuestro programa, ¿no? No repetir lo que vamos a ver, sino complementar u opinar. ¿De acuerdo? Tengo el consentimiento pedagógico de los dos doctores. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por el consentimiento y adelante. Vamos a los videos. Las Meninas, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, es un cuadro enorme, de 3,18 metros de alto por 2,76 metros de ancho, que fue pintado en el año 1656. No tuvo siempre el mismo título, sino que a lo largo del tiempo este fue cambiando. La primera vez que se lo menciona tiene el título de Retrato de la señora emperatriz. Después, en el siglo siguiente, aparece catalogado como La familia del señor rey Felipe IV, y es recién en 1843 cuando se lo menciona como Las Meninas, en el catálogo del Museo del Prado. La palabra meninas viene del portugués, y es una forma de decir pequeñas damas de honor. Se refiere a las jóvenes doncellas que servían a las infantas. Esto se ve en el cuadro, aunque ya explicaremos bien los personajes después. La primera vez que miramos la obra, vemos una escena cotidiana e íntima, pero dentro de una sala del palacio. A esto le podemos agregar luego que también es un retrato colectivo, ya que como veremos, se pueden identificar a casi todos los personajes del cuadro. Además, por si fuera poco, es un autorretrato, ya que el personaje que está pintando el cuadro dentro del cuadro es nada más ni nada menos que el propio Velázquez, que se incluyó dentro de la escena. No es fácil clasificar a las meninas. Diego Velázquez pertenece al siglo de oro español, un periodo donde las artes se encontraban en su máximo esplendor, a pesar de que el enorme imperio estaba en decadencia durante el gobierno de los Austrias menores. Y si bien esta obra no es sobrecargada, presenta un espectacular manejo de la luz, mediante el claroscuro y la utilización de la perspectiva aérea, que le da sensación de profundidad. Además,
Los personajes están tratados con muchísimo detalle y la escena destaca por la teatralidad, todas características de la pintura barroca. Velázquez logró congelar un instante y nosotros lo interrumpimos antes de que todos vuelvan a moverse. Pero empecemos a describir la obra con los personajes, para llegar después a la habitación de fondo y terminar con el pintor y su cuadro, que son la clave de la explicación. Frente a nosotros tenemos 8 personajes, sin contar a Velázquez. La protagonista es la infanta Margarita Teresa de Austria, una de las hijas del rey. Ella se encuentra en el centro de toda la composición. La luz la ilumina especialmente, y su vestido es el más bello. A su alrededor están las 2 meninas. Ellas son Isabel de Velasco, que es la que está realizando una reverencia, y María Agustina Sarmiento, la que le está sirviendo de beber. Si pasamos por al lado del perro en el suelo, nos encontramos al pie del primero de los 2 enanos, Nicolásito Pertusato, que está a punto de molestar al mastín. A la segunda de las enanas se la identifica como Mari Bárbola. Atrás está Marcela de Ulloa, encargada de cuidar a las damas, hablando con otro guardián que tiene tan pocos trazos en su rostro que es imposible de identificar. Y por último, hacia el fondo, aparece José Nieto, aposentador de la reina, que nunca sabremos si se está yendo o acaba de abrir la puerta para entrar. 2 cosas merecen una mención especial. El primer comentario se lo llevan las miradas que pintó Diego Velázquez. Es muy poderoso como varios de los personajes clavan sus ojos en los nuestros, incluyéndonos dentro del mundo del cuadro. Y, en segundo lugar, relacionado con la explicación de las meninas que vamos construyendo, hay que mencionar el estatus de todos estos personajes. Eran miembros destacados de la corte, con la propia princesa ahí. Además, se le sumarán 2 personajes ocultos. La familia de Felipe IV, o las Meninas, como se conoce este cuadro desde mediados del siglo XIX, es, como sabemos, la obra más famosa de Diego Velázquez y está considerada una obra maestra de la pintura. Corresponde al último periodo del artista, su última década ya de plena madurez. De hecho, Velázquez pintó este cuadro solo 4 años antes de su muerte. Se trata de una pintura al óleo realizada sobre un lienzo de grandes dimensiones, mide 2,76 por casi 3,20 metros de alto, en el que las figuras que se sitúan en primer término están representadas a tamaño natural. Velázquez retrata en las Meninas a 11 personas, todos personajes reales e identificados de la corte de Felipe IV. El tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, una de las hijas de Felipe IV, y que está acompañada por sus 2 doncellas, las Meninas. A la derecha, la menina Isabel de Velasco, que está en actitud como de iniciar una reverencia, y a la izquierda de la infanta, la menina María Agustina Sarmiento, que le está ofreciendo agua a la infanta en un búcaro, que era una especie de vasija de arcilla. Pero ¿quiénes eran las meninas? Con el término menina, de origen portugués, se conocía a las acompañantes, normalmente de origen noble, que solían acompañar a la infanta actuando como una especie de doncellas de honor hasta su mayoría de edad. Volviendo a la infanta Margarita, comentar que en el cuadro aparenta tener unos 5 años de edad, y este dato es importante porque ha servido para estimar la fecha en la que Velázquez pudo pintar este cuadro, porque las Meninas, como muchas de las obras del pintor, están sin fechar y sin firmar. Por tanto, como la infanta nació en 1651 y en el cuadro aparenta tener 5 años de edad, se estima unánimemente por la crítica que las Meninas fueron pintadas por Velázquez en 1656. A la derecha del grupo formado por la infanta y sus meninas, Velázquez retrata a 2 enanos, María Bárbola y Nicolás Pertusato. Ella entró en palacio el año que nació la infanta y la acompañaba siempre en su séquito, y él era un enano de origen noble que llegó a ser incluso ayuda de cámara del rey. Detrás, Velázquez pinta a Marcela de Ulloa, que era la encargada de vigilar y cuidar a las doncellas de la infanta, y ella está hablando con el guardadamas, que algunos autores identifican como Diego Ruiz de Ascona. Al fondo, junto a una puerta abierta, Velázquez retrata al mayordomo o aposentador de la reina, José Nieto Velázquez. Los aposentadores tenían, entre otras, la función de abrir las puertas al paso de los reyes. A la izquierda del cuadro, de pie,
junto a un cuadro también de grandes proporciones, tenemos a Diego Velázquez, en el que se considera el mejor autorretrato del pintor sevillano. En él aparece con las pincel y la paleta de pintor en las manos y colgando de la cintura la llave de aposentador mayor de palacio, porque Velázquez, además de pintor de cámara de Felipe IV, fue distinguido con este cargo por Felipe IV en 1652. Era un cargo de cierta responsabilidad, el de aposentador mayor de palacio, puesto que era el responsable era una especie de mayordomo especial del rey, responsable de organizar sus viajes, sus alojamientos, y que junto con otros cargos que desempeñaba Velázquez, como el de ayuda de cámara, hacían de él una de las personas más próximas al monarca. Estos cargos le encumbraron de alguna manera en la corte, puesto que suponían el máximo reconocimiento de los favores reales. Sin embargo, estos cargos administrativos le ocupaban gran parte de su tiempo que no podía dedicar a la pintura. Por eso es destacable que algunos de sus mejores retratos y dos de sus obras magistrales, como Las Meninas y Las Hilanderas, consiguiera Velázquez pintarlas precisamente en esta última etapa de su vida. En el pecho vemos que tiene pintada la cruz de la Orden de Santiago, que fue añadida con posterioridad a la terminación del cuadro, porque Velázquez no fue condecorado con esta cruz hasta 3 años después de pintar el cuadro, en 1659. Por tanto, se piensa que pudo ser Velázquez o incluso el propio Felipe IV quien hizo añadir la cruz con posterioridad a la terminación del cuadro. Y nuestros dos últimos personajes, que aparecen reflejados al fondo en un espejo, son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. El escenario de Las Meninas es uno de los espacios más creíbles que nos ha dejado la pintura occidental. Se trata de una amplia sala, que es la sala en la que Velázquez trabajaba, es precisamente aquí donde pintó Las Meninas. Se encontraba en el Real Alcázar de Madrid, que fue destruido por un incendio la Nochebuena de 1734, y que estaba situado en el espacio que ocupa actualmente el Palacio Real de Madrid. Esta sala era conocida como Cuarto del Príncipe porque había sido o estaba próxima a los aposentos del príncipe Baltasar Carlos, hermano de la infanta Margarita, y que había fallecido unos años antes, a la edad de 16, siendo el heredero de la corona, el príncipe de Asturias. Hay autores que cuentan que Felipe IV visitaba a menudo al pintor en esta sala para darle conversación o verle trabajar simplemente, al parecer sin ningún protocolo. Las Meninas es una de las obras maestras de la pintura que ha sido objeto de una mayor cantidad y variedad de interpretaciones. ¿Qué hay en el cuadro que está pintando Velázquez? ¿O cómo entender que en la rigurosa corte de los Austrias españoles los reyes estuvieran relegados al fondo de un espejo, cediendo su protagonismo a los sirvientes de la infanta? ¿O cómo se interpreta el reflejo de los reyes en el espejo? Se trata de un equívoco permanente propio del barroco que, como digo, ha dado lugar a muchas interpretaciones. Hay autores, por ejemplo, que piensan que los reyes están reflejados en el espejo porque son precisamente el objeto del cuadro que está pintando Velázquez. Se encontrarían posando fuera del cuadro, en algún lugar situado detrás de nosotros como espectadores, y la infanta y su séquito pues estarían de visita en el taller del pintor. Hay otros autores que piensan que los reyes se reflejan en el espejo no porque estén siendo retratados por Velázquez, sino porque están en este momento entrando en la sala y de alguna manera interrumpen la actividad de algunos de los personajes del cuadro. De hecho, Velázquez, María Bárbola, el guardadamas, incluso la propia infanta Margarita, que pareciera que estuviera dirigiendo su atención a Nicolás Pertusato, mira de reojo al frente como si acabara de notar la presencia de sus padres en ese momento. Hay autores que van más allá, como el ingeniero y pintor Ángel del Campo, que afirma que Velázquez hace en Las Meninas una especie de estudio de la continuidad dinástica. Según este autor, Velázquez, con las cabezas de los personajes de la izquierda, dibuja un círculo perfecto en cuyo interior quedaría el retrato de los reyes. De esta manera, este autor interpreta que Velázquez hace o simboliza la perfección de la monarquía comparándola con la perfección del círculo. Y añade que si unimos las cabezas de los personajes de la izquierda, tenemos la estructura de la constelación Corona Borealis, cuya estrella central es conocida también con el nombre de Margarita.
Velázquez entonces estaría, según estos autores, simbolizando la continuidad dinástica en la figura de la infanta Margarita, que además en aquella época era precisamente la heredera de la corona. Si observamos, el retrato de grupo ocupa la mitad inferior del cuadro. En la mitad superior, Velázquez pinta básicamente espacio vacío, espacio en penumbra. Y sin embargo, esta parte superior es reconocida habitualmente como la parte más lograda de la composición. El juego espacial es muy importante en las Meninas. Con su gran dominio de la perspectiva aérea, Velázquez consigue hacer que veamos el aire que dibuja en el cuadro. De hecho, hay autores que afirman que la luz y el aire son los auténticos protagonistas de las Meninas. Velázquez era un maestro de la luz. En el cuadro la introduce por 3 puntos diferentes: las 2 ventanas que hay en la pared de la derecha y la puerta abierta en el fondo, que además coincide con el punto de fuga de la composición y que nos demuestra una vez más la gran maestría de Velázquez, que consigue que el espectador recorra todo el cuadro con la vista. Las figuras situadas en primer término están resueltas con pinceladas sueltas, ligeras, con pequeños toques de luz que anticipan la pintura impresionista. Esta misma técnica la utiliza para conseguir la atmósfera nebulosa de la parte superior del cuadro. Estudios radiográficos han demostrado numerosas correcciones en la postura de los personajes, lo que nos demuestra que Velázquez utilizaba la técnica veneciana de pintar directamente, sin dibujos, sin bocetos previos, con sucesivas capas de pintura que le conferían a sus cuadros una gran espontaneidad y frescura. En fin, podríamos añadir mucho más sobre las Meninas, es uno de los cuadros más analizados y comentados de la historia del arte, pero terminaremos diciendo que, aunque al parecer Velázquez pudiera haber pintado este cuadro para una ubicación concreta del Real Alcázar, hay autores que afirman que a Felipe IV le gustó tanto el cuadro que lo hizo colocar en su despacho del Alcázar y decidió acelerar los trámites para que le fuera concedida a Velázquez la Cruz de la Orden de Santiago que el pintor tanto deseaba. Si tenéis oportunidad, no dejéis de visitar el Museo del Prado para poder disfrutar de cerca de esta obra maestra de la pintura universal. Acabamos de ver estos videos sobre las Meninas de Velázquez. ¿Por dónde empezamos? ¿La historia o la genética? Adelante, decían ustedes. ¿Por la doctora? Bueno, doctora, lo más original de este programa, no cabe duda, es la mezcla de historia y genética. Pero vamos a empezar por usted. Las Meninas de Velázquez, su obra, la genética. ¿Qué hay ahí en este cuadro? Realmente las Meninas de Velázquez han sido durante mucho tiempo un tema importante en medicina, no solamente en humanidades. Realmente, desde el punto de vista de la genética en particular, que fue lo que mencionamos en el programa anterior, tiene una importancia principal porque es una oportunidad para evaluar lo que nosotros le llamamos signos dismórficos, es decir, cuando hay alteraciones de la morfología, que en ocasiones pueden estar esos signos individuales juntos y formar parte de lo que se conoce como patrón dismórfico. En las Meninas, especialmente en el plano anterior, donde se hallan los personajes que representan la infancia y la inocencia, es decir, la infanta de Margarita y sus damas de honor, hay algo muy interesante que salta a la vista de inmediato, y es que lógicamente el personaje importante de la infanta permite una comparación con los dos que están en el extremo derecho, Maribárbola y Nicolásito Pertuzán. De entrada, teniendo en cuenta que la infanta Margarita tenía unos 5 años, uno puede llegar a la conclusión rápida que siendo los otros dos de 20 y aproximadamente Nicolásito unos 16 años, tanto uno como el otro tenían una baja talla. Pero en el caso de del Maribárbola era una baja talla desproporcionada, mientras que Nicolásito tenía una baja talla proporcionada que pudo haberse
correspondido con un enanismo hipofisario. En el caso de Mari Bárbara, indudablemente, que está muy bien representada por Velázquez, aparece su cabeza con una desproporción, como dije, porque en los cánones de los pintores es una regla que la cabeza debe tener un tamaño de una octava parte del cuerpo. Indudablemente Mari Bárbara tenía la cabeza mucho más grande y además si uno entra en los detalles de su cara se ve el puente nasal deprimido, el pronatismo relativo y especialmente en las extremidades cortas, fundamentalmente a expensas de la parte proximal. Esto está muy bien representado por Velázquez, pero además en otros estudios hechos por otros pintores, por ejemplo, por Picasso, en su serie de Las Meninas, que hizo en el 57, hace un resumen de los hallazgos clínicos principales que caracteriza la condroplasia y es indudablemente el primer cuadro de esa serie de 58, un ejemplo de cómo los pintores tienen una agudeza indudable en representar las enfermedades, especialmente, ya le digo, las enfermedades que acusan con dismorfia. Volviendo a la figura principal, a la infanta Margarita, es verdad que está representando lo bello, tiene un vestido precioso en el cuadro, pero hay que observar varias cosas. Una es que tiene una tez muy blanca, que pudo haber correspondido con una anemia, pero si uno entra en detalle se da cuenta que tiene una pequeña mancha café con leche en la sien derecha, los ojos muy prominentes y además de eso, a pesar de que era una niña de 5 años, estaba vestida con un estilo de mujer, porque tenía su pecho apoyado en una estructura muy rígida que no es lo que correspondía a las niñas de la época. Esto ha hecho pensar que tal vez tenía un desarrollo mamario precoz y que tenía una pubertad precoz. Si uno observa la insistencia con que las dos damas de honor, las meninas, que son precisamente las María Agustina y la Isabel Velázquez, le están, especialmente a María Agustina, María Agustina Sarmiento le está brindando a ella una jarra roja. Eso puede haber sido un remedio, tal vez agua, no podemos saber porque estamos, como dice el material, a mucho tiempo de lo que realmente reflejó Velázquez, pero es muy probable, muchos piensan, que se tratara de un remedio para provocar lo que se le llama opilación, es decir, desde el punto de vista popular, producir cortar la menstruación a la muchachita. En otros cuadros posteriores que se hicieron a la infanta Margarita, se comprobó algunos hallazgos que hacen, o sea, que apoyan esa hipótesis de que presentaba una pubertad precoz, las manchas café con leche, que eran más evidentes o se hicieron más evidentes con la edad, incluso el bocio que aparece en otros cuadros siendo ella mayor. Por tanto, se piensa que la infanta Margarita sufría de un síndrome de Marcus Albrigh. Doctor, usted siéntase libre de participar históricamente, porque a mí, por ejemplo, me viene una primera pregunta. ¿Puede haber algo de creatividad de Velázquez a la hora de la reproducción de estos rasgos? ¿O es una especie de pintura fotográfica casi? De cómo es, si usted lo sabe también, doctora, nos dice. Pero me entra la duda si Velázquez aportó algo de creatividad. No lo creo. No. A ver, sobre todo he tratado de buscar en ese tema, me he hecho mucho la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Velázquez es pintor de la corte,
¿no? Pero Velázquez además en ese momento es el albacea mayor de la corte, es el principal mayordomo. Es el hombre, es uno de los hombres de confianza, sino el que más de un Felipe IV que además está totalmente desgastado, próximo a estar enfermo terminal, con las derrotas que ha tenido. O sea, si analizas el contexto donde se pinta las Meninas, el contexto histórico, es un momento donde el Imperio Español está en crisis, han tenido que firmar la paz de Westfalia 8 años antes, y el Imperio Español va en picada. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Velázquez, además, ocupa este cargo de mayordomo principal, pero que está muy vinculado a la política. Y Velázquez no está pintando Taladriz. Velázquez pinta más en otras etapas de su vida. Los cuadros de Velázquez de esta etapa son tan importantes porque es el Velázquez totalmente maduro que le llega con toda el ansia a la pintura, porque pinta muy pocas veces, pinta cuando puede, porque es un hombre de Estado prácticamente. Para que tengas una idea, es el hombre que prepara toda la logística de la firma de la paz de los Pirineos, de la firma de la... O sea, es el hombre de confianza del rey, el albacea sobre todo. Y es un Velázquez que el rey sabe, Felipe IV sabe, que es un gran pintor y que de vez en cuando pues tiene la oportunidad de hacerlo. Una cosa que nadie menciona mucho es que Felipe IV, y para mí es muy importante este dato, Felipe IV tenía nociones de pintura. Cuando era niño fue entrenado en pintura, recibió clases de pintura. Quizás no tenía ese talento, pero... ¿Y eso qué implica? Eso implica que Felipe IV, todo parece indicar que era muy preocupado por el hecho de que las pinturas de su familia representaran los rasgos reales de la familia. O sea, no pretendía ocultarlo. Hay otras teorías que dicen que es que lo tenían tan incorporados que no necesitaban esconderlo. Pero la respuesta a tu pregunta concreta es un Velázquez desgastado, es un rey desgastado, que tienen plena confianza, y justamente el valor del cuadro es que no hay ninguna manipulación. La creatividad de Velázquez está planteada en otras muchas cosas que están, de hecho, que se pueden ver en los materiales. Y no se habla de que los pintores, en este caso de las cortes o de las familias con títulos nobiliarios en esa época, cuando los nobles posaban, exigían que no salir de esta manera, lo que son los filtros ahora en internet, a ver, con la foto, de que exigían, aquí me veo muy así, aquí me veo asado, cámbiame esto, no. Mira, yo no te puedo decir si es que lo tenía absolutamente concientizado, pero tenía el interés de que se representara la figura de su familia tal y como eran, o bien que no se preocupaba prioritariamente por ese tema por una falta de conciencia en torno a las enfermedades. Pero lo que sí está claro es que Diego Velázquez en su juventud se ganó entre todos los pintores de la corte, porque no era el único, el favor de Felipe IV, porque a Felipe IV le gustaba cómo pintaba y le gustaba cómo pintaba a su familia. Pero la doctora dijo una cosa ahorita que es muy importante. Si tú sigues sobre todo los retratos que tiene Velázquez antes y sobre todo después de las figuras que aparecen en las Meninas, te das cuenta de que hay una consecución de la representación de estos rasgos sin ningún tipo de prejuicio, que incluso te permite observar cómo evoluciona, cómo maduran físicamente. Entonces, yo no creo que realmente haya habido un interés real, un interés de la realeza en ocultar estas cosas. Y hay otro dato más importante. El enanismo y otros defectos, si se les puede llamar así, o sea, que es percibido como defecto, ¿no? Que tienen muchos servidores, muchos cortesanos, en este caso dos figuras que están representadas en el cuadro, evidencia que puede haber ocurrido, no está demostrado, que hubiera una actitud consciente por parte de los reyes, ¿ya?, de acompañar a los pequeños de la familia, sobre todo a Margarita, de figuras que no le parecieran tan extrañas. Y como en la época era típico, de hecho Velázquez tiene una serie después solamente de bufones, era típico que hubiera bufones, que hubiera payasos, que tuvieran de por sí determinados defectos físicos. Llama la atención el enanismo que tienen algunas de las personas que están alrededor de la infanta Margarita. Por tanto, eso denota que sí pudiera haber un poco de conciencia. Lo que sí está claro es algo. Si había conciencia por parte de Felipe IV de las dificultades de este tipo que iba recogiendo la familia históricamente, no era ocultándolas en su representación a través de los cuadros que las manejaba. O sea, si trataba de ocultarlo o de asumirlo o como se tratara o de lo que se tratara, no era
mintiendo o pidiéndole a Velázquez que tergiversara eso en los cuadros. No es el caso. Entonces, doctora, no hay licencia artística en este cuadro, en el tema de que estamos hablando de genética, de los rasgos físicos. Sí, porque en lo otro hay una cantidad de licencias. No, como yo le dije... Me refiero a los rasgos físicos, que es lo que da... No. En primer lugar, ya yo le dije que en otros cuadros que... algunos, la mayoría hechos por Velázquez, de esas mismas personas, por ejemplo, de la infanta Margarita, aparecen esos mismos signos que se mantienen. La mancha café con leche en la sien derecha sigue apareciendo, el bocio se hace más evidente, y también se hace más evidente los signos del síndrome de Habsburgo que tenía Felipe IV, la Mariana, la reina. Claro, los dos sobre todo. Y bueno, sí, pero en el cuadro de las meninas, claro, los que aparecen son con esa enfermedad, ellos tres, incluso la infanta Margarita, que con la evolución se hace más intenso y que puede identificarse mejor y que permite también, y el cuadro es bastante ilustrativo, representar que se trata de una enfermedad autosómica dominante, es decir, que se presenta en la generación de los padres y también en los hijos, y que es más intenso en los varones, en Felipe IV, que en las hembras. Doctora, desde sus años de estudiante, usted es profesora también, este tema del cuadro de las meninas y Velázquez con los rasgos, ¿ha sido un tema recurrente o ha surgido en los últimos tiempos con la explosión de redes sociales? ¿Es un tema que desde el punto de vista de los genetistas se ha hablado históricamente o es algo nuevo? ¿Y usted cree que es porque eran nobles, porque eran de la realeza o por alguna otra razón? Bueno, desde mi época de estudiante recuerdo que el profesor Fernando Domínguez, que aún honra a la Universidad Médica de La Habana, utilizaba habitualmente cuadros para representarnos signos clínicos, y eso nos hacía recordar, que yo me acuerdo perfectamente de los signos de la asfixia neonatal a través de un cuadro que presentaba la muerte de Proxy, y realmente tradicionalmente en las escuelas de medicina, y en la nuestra se hace de forma intencional, se entrena a los que se preparan en esta profesión para que conozcan y que especialmente sus órganos de los sentidos, la observación, nosotros decimos la inspección, la hagan de forma intencionada para reconocer y saber interpretar los signos clínicos que se presentan en los individuos. Es cierto que en el momento actual estamos asistiendo a algo que se llama lamentablemente la crisis del método clínico, pero indudablemente es importante la alfabetización de el entrenamiento y en el caso de utilizar una obra de arte como Las Meninas es de una forma muy agradable, porque los estudiantes que son entrenados con cuadros de este tipo, y además de eso desde una forma práctica, pues tienen un conocimiento más profundo y una forma de la habilidad más mejor, y hace que esas personas sean médicos de excelencia, porque los médicos especialmente deben aplicar el método científico a la práctica médica, que es el método clínico. Para eso requiere que se recoja información, y una de las maneras de recoger información es observando, y hay que saberlo hacer. Y después de esto se plantea una hipótesis que se comprueba con la aplicación de la tecnología. Es cierto que en el momento actual se prefiere el diagnóstico a través de la aplicación de la tecnología, como se hace en todas las esferas de la vida, pero indudablemente el quehacer médico es científico,
cuando realmente se hace desde el punto de vista de entrenar esas habilidades. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Para el cierre, algo que les quede por decir muy breve. Doctor Lombana. No, yo creo que hay que estudiar mucho el contexto y que hay que estudiar los otros 3 cuadros que están después de este. Velázquez tiene otro cuadro magistral, que es las hilanderas, ¿no? Que también tiene un trabajo con la proporción áurea, con todo esto, que bueno, que en fin, no lo vamos a... y hay que estudiarlo porque Velázquez tiene en Viena, no solo en este cuadro está en el Museo del Prado, todo el mundo lo sabe, pero en Viena hay 3 cuadros más que son retratos de la infanta Margarita y requieren estudio. Y lo otro es que en Velázquez se inspiró mucha gente, tanto para reproducir su técnica magistral, todas las licencias, ¿no? Que además todo lo que creó él con el cuadro, pero también el tema de la representación de los rasgos físicos. Hay que revisar mucho cómo representaron los rasgos físicos el resto, los pintores que posteriormente, como homenaje incluso a Diego Velázquez, continuaron pintando las meninas, series de las meninas, y continuaron pintando a estos personajes. Creo que es un tema abierto que lleva mucho estudio. Doctora. Yo pienso que desde el punto de vista de la vigencia actual, es indudable que las meninas no ha culminado aún su investigación. Ha culminado el proyecto Genoma Humano, pero no ha terminado las investigaciones, incluso desde el punto de vista genético, sobre este cuadro. O sea, ¿usted cree que tengamos una secuela, segunda parte algún día de este programa? Sí, y posiblemente lo hagan ¿Más todavía? Otras, no sea ahora, sino dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo, y lo hagan personas que me hagan sentirme muy orgullosa, porque deben ser mis alumnas suyas, mis alumnos. Porque casi todas le han, bueno, digo casi todas, porque la mayoría de las que escribieron en nuestra página de Facebook eran alumnas suyas. Usted verá que sí, y además va a ser dentro de bastante tiempo. Bueno, yo la veré. Doctor Lombana, prepárese. Sí, secuela, segunda parte. Yo creo que este ha sido un tema muy científico, la verdad, porque ahora estoy recordando por dónde empezó todo esto. Todo esto empezó por el tema que es de los linajes, ¿recuerdas? Sí. Se estudia los linajes, mira por dónde vamos ya, ¿no? Y yo creo que por ahí es que se hace ciencia también y se lleva a los medios y se da a conocer. Una excelente mezcla que se les ocurrió a ustedes. Cada vez más áreas científicas que aparentemente no, que tienen sus campos muy aparentemente distantes, necesitan colaboración, se necesita el trabajo interdisciplinario. No, y realmente desde el punto de vista del conocimiento humano a lo largo de toda la humanidad, realmente artistas y médicos han colaborado constantemente, y por ejemplo, indudablemente, para poner un ejemplo, Da Vinci hizo aportes importantes a la anatomía, y los que quieren dedicarse a representar la figura humana desde el punto de vista artístico tienen que estudiar anatomía, y por otra parte muchos pintores representaron enfermedades aún antes de que científicamente fueran reconocidas desde el punto de vista médico, y lo hicieron desde una manera tan aguda que en el momento actual aún se utilizan sus cuadros para describirlas. No por gusto, en la sonda Voyager, que es el primer intento humano de decir quiénes somos y mandarlo al universo, está la representación de Da Vinci, el cuerpo humano, está ahí. La divina proporción. Exactamente. Que está también en el cuadro. Eso un día hacemos un programa de Da Vinci y usted participa. No, es que en las meninas el hombre está. de Vitruvio. Pero es que en ese programa de Da Vinci no caben la gente en el estudio. Todas las especialidades no caben. Sí, cómo no, indudablemente. No caben. Que él participó en muchas ramas de saber ese humano. es de Da Vinci, doctora. No, realmente no va a caber. Ese es el programa de Da Vinci. El de hoy se nos acaba el tiempo. Rápido, los invito a que me acompañen a el momento de nuestros accionistas principales, donde compartimos parte de la correspondencia que ustedes nos envían a nuestra página de Facebook. Esto lo envía Eliezer Reina. Dice, para Taladrín, me gustaría que se abordara el tema miocit o cit campeador. ¿Fue real o es solo un mito? Muchísimas gracias por esta pregunta, provocación de programa, doctor. Ya se siente provocado. El miocit, sí, el miocit es el poema. No.
es para hacer, no el Cid Campeador es el Cid Campeador y no es nada de lo que se piensa. Además, hacemos un programa entonces sobre... debe hacerse. Para responder esta pregunta. Debe hacerse. Bueno, pues pactado el programa ya, prepárelo. Prepárese. Yo lo hago. Campeón, claro. Bueno, pues está bien. Le estoy lanzando el reto a usted, doctora. Usted verá ese programa, me imagino. No, claro que sí. Bueno, rápido, los invito a los dos al momento de las interacciones donde le mostramos a ustedes cómo pueden interactuar con nuestro programa. Y como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Pero antes quiero decirle que usted envíe preguntas, comentarios, opiniones a la página de Facebook. La están viendo ahí ahora en pantalla. Y esas preguntas el sábado a las 12:15 del mediodía en Radio Rebelde, nosotros se las hacemos en vivo a los invitados que ellos van a estar ahí. Espero que los dos participen nuevamente. El doctor Lombana ha participado ya unos cuantos. Incluso desde un terreno de pelota participó una vez. Lo sigo haciendo. Y usted, doctora, también estuvo ahí. Así que los espero a los dos. Sábado, 12:15 del mediodía por Radio Rebelde. Ahí estarán los doctores. Manden preguntas por nuestra página de Facebook o llamen, que están habilitados los teléfonos en vivo. Así que muchísimas gracias a ambos. Los espero el sábado. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada semana, invitarlos a que esto sea solo un inicio para que usted se motive y busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.